président de la République d'Équateur. El Ecuador. Al Ecuador. Hola a todos, en el siguiente video voy a hablar acerca de una de las partes más importantes al momento de hacer trading, que es el análisis de premercado. Voy a dar recomendaciones generales de acuerdo a lo que yo hago, lo que considero importante y sobre todo lo que considero que no hay que hacer. Un idiota con un plan puede ganarle a un genio sin un plan. A mí me gusta mucho esta frase. Realmente considero que todo lo que nosotros hacemos delante de las pantallas tiene que estar muy bien planeado, muy bien medido y muy bien estructurado, contabilizado. Todo tiene que ser en orden, todo tiene que ser un proceso lógico y tiene que ser lo mismo todos los días. Las recomendaciones generales al momento de hacer un análisis de premercado son: tenemos que hacer el mismo tipo de análisis, el mismo enfoque todos los días, en la misma plantilla, en la misma temporalidad, en el mismo instrumento debe ser posible diariamente. Tenemos que llevar un registro visual y escrito sobre lo que hacemos, sobre la perspectiva, lo que buscamos, nuestras ideas, para poder monitorearlo a lo largo del tiempo, sobre todo cómo va mejorando lo que hacemos a través del tiempo. Recomiendo un programa que se llama OneNote de Microsoft para poder llevar, se puede organizar la información de forma diaria, mensual, y se puede hacer, es como una libreta virtual. Podemos anotar, escribir, poner capturas de pantalla. Asimismo, recomendaría utilizar el programa Likeshot, que es el que tienen aquí abajo, para hacer capturas y apuntes de forma rápida. El análisis de premercado tiene que ser un proceso ordenado. Siempre tendríamos que tratar de empezarlo a la misma hora, al menos 1 hora, 30 minutos antes de que abra el mercado, y siempre en el mismo orden, para que nosotros nos aseguremos de que hacemos todo lo necesario. Otra recomendación es utilizar TweetDeck para crear una newsfeed como la que ven aquí a la derecha, con cuentas de Twitter que nos puedan informar de noticias de último momento o cualquier información relevante que pueda afectar a los mercados. También es muy recomendable seguir a todo tipo de personajes y figuras políticas influyentes como Powell, Trump, entre otros. Pueden ser miembros de la Fed, pueden ser cualquier tipo de persona influyente que sepamos que podría causar algún impacto en los mercados. Esta cuenta @Delta1 Walter Bloomberg suele tuitear bastante información interesante. Asimismo, todo lo de noticias como Bloomberg en sí, Forex Live, Life Squad, hay bastantes que nos van a ayudar para lo que no se, o sea, son cosas que por ejemplo ocurren y no tenemos dónde ver. Si vemos que hay algún movimiento brusco en los mercados, podemos revisar. Seguramente lo han de haber retuiteado, lo han de haber compartido hasta alguna de estas cuentas. Lo primero que recomendaría hacer antes de empezar con los charts, con el análisis contextual, es revisar las noticias para la sesión del día en desarrollo. También recomendaría utilizar el programa QLOC, que es el que sirve aquí, Clock con la Q y Lock. Podemos ver la hora en Nueva York y también podemos poner alarmas con apuntes de acuerdo a las noticias importantes. Entre las noticias que tenemos que prestar atención van a estar todas las del FOMC, lo que sería decisión de tipos de interés, nóminas no agrícolas el primer viernes de cada mes, y también cualquiera que tenga que ver con ruedas de prensa de FOMC, sobre todo cuando va a hablar Chairman Powell. Yo reviso las noticias en investing.com, pero pueden también utilizar forexfactory.com. Entonces vemos si va a haber algún evento importante para el día, lo registramos en nuestra agenda, ponemos una alarma y, de ser posible, estamos sin hacer nada durante el lanzamiento de esa noticia. Lo segundo que considero importante hacer es revisar el índice de volatilidad del CBOE, Volatility Index. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una idea de cómo son las condiciones de volatilidad
el día que vamos a operar. Esto no es algo que nos sirve como para hacernos una idea. Por ejemplo, si lo veíamos en marzo, abril, o sea, febrero, marzo, abril del 2020, veíamos que esto iba a estar por 40, 50 la volatilidad. Entonces recordemos que lo normal suele estar en 20 más o menos. Podríamos esperar condiciones normales si el VIX está alrededor de 20. Cualquiera por encima de 28 sería algo ya muy volátil, y tendríamos que saber que posiblemente deberíamos esperar movimientos más amplios, bruscos y rápidos en los mercados. Seguramente tendríamos que dilatar el stop. Esto solo sirve como para que tengamos una idea de cuáles son las condiciones de volatilidad, nada más, no es algo en particular o específico. Lo tercero que me gusta, que yo haría, sería marcar los niveles objetivos más importantes, anotarlos, tenerlos en cuenta en nuestro gráfico contextual. Los niveles objetivos son los niveles que no varían de acuerdo a la temporalidad y no dependen de la opinión de nosotros como traders, sino esto de acá es lo que es, no puede cambiar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de niveles como el máximo histórico, el máximo del día anterior, el mínimo del día anterior, initial balance del día anterior, overnight high, overnight low, niveles de value area del día anterior y el precio de cierre del día anterior. Esto acá no es algo que depende de mi opinión, de lo que yo crea. Esto es lo que es para mí, para cualquier otro. Entonces por eso se los conoce como niveles objetivos, contrario a subjetivo, que podría ser, por ejemplo, una zona de resistencia. Es algo subjetivo porque depende de mi opinión. Un canal de tendencia también es algo subjetivo. En lo posible tenemos que tratar de trabajar con información objetiva. Acá tienen, este es el chart que yo uso contextual, separado sesión americana de sesión overnight y los niveles marcados. Utilizo NinjaTrader 8 y estos niveles yo los veo en absolutamente todos mis charts, porque me ayudan bastantísimo a ubicarme relativo al día anterior. Si estoy por encima del área de valor, por encima del gap, por encima del máximo, dentro del rango, por debajo. Es muy importante tener todo eso en cuenta. Entonces, siempre los marco y hago que estos niveles se reproduzcan en todos los demás charts. Una vez teniendo niveles objetivos listos, vamos a revisar datos importantes como el tipo del cierre del día anterior, el tipo de apertura del día de hoy, el tipo de la subasta durante overnight y cualquier otro dato que pueda ser de utilidad. Esto aquí es lo que yo tengo en mi OneNote, que reviso todos los días. Antes de la apertura, pues lo primero que tengo que saber es si estamos abriendo dentro del rango, por encima, por debajo, dentro del initial balance del día anterior, por encima, por debajo, o dentro del área de valor, por encima o por debajo. Ya con esto empezamos a tener una idea de si estamos delante de una apertura balanceada o imbalanceada, dependiendo cómo esté acomodado esto. Asimismo voy a ver si el área de valor de la sesión overnight se encuentra por encima, por debajo o dentro de la sesión anterior, para poder estipular algún tipo de vías. La distribución, la forma del perfil del día anterior, ser balanceado, bullish o bearish, de acuerdo a cómo esté el POC, puede ser una P, una B, una D. También vamos a ver el cierre de la sesión anterior, puede ser un cierre por encima del área de valor, dentro o por debajo, y asimismo la distribución del perfil del día anterior. Esto de acá es importante. Considero que de aquí lo más importante sería tener en cuenta el tipo de apertura dentro del rango, por encima, por debajo, y de la misma forma de initial balance y área de valor, porque esto aquí, como les indico, todo es objetivo. Luego vamos a establecer nuestras zonas de compra y de venta de acuerdo al contexto detectado y al enfoque preferido. Puede ser un enfoque pasivo, iniciativo o algún otro. Vamos a marcar las zonas donde vamos a preferir compras, donde vamos a preferir ventas y donde vamos a preferir no hacer nada. Estas zonas de compra y de venta establecidas en el premercado pueden ser válidas hasta el cierre del initial balance, la primera hora luego de la apertura. Las podemos actualizar de acuerdo a la distribución ya del día en desarrollo, donde podremos actualizarlas de acuerdo a la subasta en desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener claro en qué zonas vamos a preferir buscar ventas
en qué zonas vamos a preferir buscar compras antes de que abra la sesión. Y esto no puede ser modificado a cada momento, a cada rato, porque al menos necesitamos el cierre del initial balance para que nos quede una nueva estructura de la subasta, o sea, la forma de perfil de volumen nos quede clara para la sesión en desarrollo. Entonces ya cuando yo tenga un perfil con una forma definida, podría considerar cambiar estas zonas de compra y de venta. Por supuesto que estas zonas de compra y de venta se las estipula de acuerdo al enfoque que nosotros tengamos. Yo lo que trato de hacer son transiciones de valor, búsquedas de los niveles más probables. Por ejemplo, en este contexto, con la apertura por encima del rango del día anterior, aquí está el máximo, por acá, apertura por encima, lo que yo trataría de buscar sería al menos un retroceso hasta toda esta zona de acá, hasta Yesterday Value Area High y máximo overnight low. Por eso toda esta es mi zona de venta. Ya sé que lo más probable es que durante la sesión americana se testee overnight high u overnight low, y también sé la probabilidad de que estos niveles de high of day día anterior y Yesterday Value Area High sean testeados, por lo que esto se vuelve mi zona de venta. Si durante la sesión americana acá yo veo alguna especie de trigger, gatillo y dirección bajista, pues yo voy a tratar de incorporarme en ventas durante este trayecto, aspirando al testeo de overnight low. De igual forma hacia arriba. Lo importante de esto es que tiene que estar clarísimo. Esto no puede estar no puede ser decidido en el camino, tiene que estar ya muy marcado lo que vamos a hacer, desde dónde hasta dónde y por qué, antes de que suene la campana a las 9:30. 6. De ser posible, vamos a tener en cuenta la probabilidad de que determinado nivel objetivo sea testeado durante la sesión americana en desarrollo. De acuerdo al contexto del día, lo vamos a anotar y vamos a enfocar nuestras entradas aspirando a que siempre ocurra lo más probable. Aquí tenemos, esto fue el 8 de enero, ¿verdad? Apertura por encima del rango del día anterior. Probabilidad de que sea testeado el high of day del día anterior, 64. Probabilidad de que sea testeada el value area high del día anterior, 56. Y la probabilidad de que sea testeado el POC, casi de 40%. Por lo que en mi enfoque bajista yo voy a tratar de buscar el testeo del Yesterday High of Day, del Yesterday Value Area High y el testeo del Gap. El Gap que está aquí, Gap es como 65% aproximadamente de probabilidades de ser testeado. Entonces eso es lo que hace que yo decida que toda esta sea mi zona de venta. La probabilidad de que todos estos niveles de aquí sean testeados. Bueno, eso de ahí, y por supuesto que también tengo en cuenta la forma de esta distribución, la forma de la distribución de acá, por eso esta zona empieza desde aquí, porque es más o menos de donde iniciaría una transición de valor, saliendo de esta zona de valor, posiblemente buscando una más abajo. Otra cosa es que vamos a establecer al menos dos posibles escenarios para la sesión a desarrollar. De ser posible 3, yo siempre hago 3, uno alcista, uno bajista y uno en rango. Es imposible que nosotros empecemos a operar anticipando solo un escenario, al menos yo lo considero inviable, porque no tiene sentido alguno creer que nosotros vamos a poder adivinar lo que ocurrirá el día de hoy o cómo va a ocurrir exactamente. Lo único que podemos hacer es anticipar todos los posibles escenarios y poder adaptarnos a ellos. Por ejemplo, este es el día y yo no puedo, si yo solo hago lo que está aquí a la izquierda, que es decir, esto primero va a subir, luego va a bajar, es más difícil que yo pueda adaptarme y ver que está ocurriendo lo contrario, que no estoy yo en lo correcto. Pero si en cambio yo sé que esto es un posible escenario, esto es otro posible escenario, y si no hace ninguna de estas dos cosas, lo más posible es que se quede en rango, entonces yo puedo adaptar lo que estoy haciendo. El primer escenario acá, a la izquierda, dice, si hay un fallo en testear overnight high, lo más probable es que se busque overnight low y que se testee los niveles que tengo acá, que son los más probables. Aquí está, por ejemplo, Yesterday High of Day, Value Area High y POC. Entonces, si no se testea overnight high,
voy a intentar buscar el testeo de esos niveles. Por el contrario, si se abre el mercado y veo que estos niveles ya son testeados, ¿verdad? Que es lo más probable que ocurra, para luego buscar overnight, este sería mi segundo escenario alcista. Entonces esto es bajista, esto es alcista. No es esto a ojo, no es que sí porque yo creo que es así, no. Tiene que ver bastante con las probabilidades de que estos niveles sean testeados. Si no es testeado overnight high, pues es más probable que se busque overnight low, porque el 95% de las veces al menos uno de estos dos es testeado. Combino eso de ahí con la probabilidad del testeo de gap, de value area, de high of day, y puedo yo establecer este tipo de zonas de compra y de venta de acuerdo a lo que se está buscando, se está testeando. Esto es como se desarrolló el día luego de que esté el mercado abierto, ya 11:30 aproximadamente. O sea, no hay testeo de overnight high, el mercado abre, se intenta subir, pero no se testea overnight high. Entonces yo lo que voy a buscar es algo hacia la baja, porque está lo que yo estipulé es que si hay un fallo en testear overnight high, voy a intentar buscar el testeo de estos niveles probables, ¿verdad? Entonces, si no ocurre eso, voy a tratar de vender toda esta sell zone. Y bueno, así es como yo, digamos, lo tenía planeado. Obvio, esto no es del libro, muy pocas veces lo vamos a hacer del libro, muy pocas veces va a ser exacto. Lo recomendable es utilizar zonas, no niveles, y tratar de siempre ser muy flexible con lo que hacemos, porque es muy difícil que nosotros siempre atinemos exactamente lo que va a ocurrir. Por eso la ventaja de tener al menos 3 escenarios, no solo uno. Entonces aquí está como se dio un fallo en testear overnight high, y luego ya la búsqueda de los niveles hacia abajo, que son el high of day y el gap, donde yo tuve las dos salidas de estas ventas. Estas dos ventas de acá fallaron, un poco anticipadas, pero eran exactamente la misma idea a lo de acá. Si no había intención en testear overnight high y yo no veía interés, bueno, no ocurría, por alguna razón no ocurría, no se testeaba overnight high, voy a tratar de que se busquen estos niveles, voy a tratar de vender en la búsqueda de esos niveles. Y mi frase favorita es plan de trade de plan. Primero planeamos lo que vamos a hacer y pues luego lo hacemos. Eso sería todo, espero les sirva, pasen bien.